Bien, estamos ya en el sexto domingo de Pascua y la palabra de Dios nos está proyectando hacia las grandes celebraciones que vienen de la ascensión de Cristo a los cielos y fundamentalmente de Pentecostés, que es el descenso del Espíritu Santo sobre la primera comunidad cristiana constituida alrededor de los discípulos y de nuestra Madre la Virgen María Santísima. Y por eso es que Jesús en sus palabras va preparando a los discípulos a este momento de separación en la que Él ascenderá a los cielos y será entonces la comunidad cristiana la responsable de continuar con la obra evangelizadora por Él comenzada. Esta comunidad tendrá que tener características muy típicas si quiere de verdad representarlo a Jesús en el mundo. Sabemos que comunidades han existido y existirán siempre, pero esta comunidad específica deberá tener valores, virtudes y acciones muy propias y muy características, de modo que sea identificada como la comunidad de los redimidos por Cristo. Esa que arrancó hace 2000 años y que hoy emerge claramente como la Iglesia del Señor. ¿Cuáles son estas características que debe reunir la comunidad cristiana? En primer lugar, tener sobre sí la unción del Espíritu. Todos nosotros los cristianos, por el bautismo, recibimos esa unción. Cuando nosotros recibimos la unción del Santo Espíritu que nos constituye en hijos de Dios y entonces participamos de la obra redentora de Cristo, siendo sus testigos por la gracia sacramental que se nos derrama en el sacramento del bautismo. Después, cuando crecemos, iremos adoptando actitudes y en muchos casos incorporándonos a la acción evangelizadora de la Iglesia en los múltiples y variados servicios que se prestan en ella. Pero será entonces la marca de este espíritu lo que definirá, digamos, la identidad del cristiano, que en el nombre de Jesús y con la impronta de Jesús por la efusión del Espíritu que vive en él, este individuo o persona obrará en el mundo, siendo en el mundo un signo visible, creíble, testimonial del amor de Dios. Por eso es que un cristiano que no vive la palabra de Dios y la pone en práctica es un escándalo para aquellos que lo miran. Porque se supone que al ser cristiano y al ser parte de una comunidad cristiana que está bajo el influjo del Espíritu Santo, con una misión específica dejada por el Señor, cuando no vive eso, se transforma en algo absolutamente confuso, contradictorio, que produce escándalo. Por eso es que la segunda lectura de Pedro justamente da instrucciones de cómo deben ser los cristianos. Y entonces los cristianos deben destacarse por un comportamiento que destaque el amor y que destaque el servicio a los demás. Esto debería servir como de examen de conciencia, ¿no?, para cada uno de nosotros. Somos cristianos, somos bautizados,
tenemos una participación claramente activa en la vida de la iglesia, y entonces dice Pedro que lo destacable en un miembro de la comunidad cristiana debe ser ese amor y ese servicio a los hermanos con un testimonio de vida absolutamente visible, ¿no? Todo esto claramente está bastante devaluado, ¿verdad? Porque a veces vivimos nuestra práctica de fe cual si esta fuera un hábito, una costumbre, y no verdaderamente, digamos, esa opción de vida que nos exige un comportamiento concorde con la fe que nosotros abrazamos. Y esa fe tiene contenido muy concreto que nos viene de la palabra de Dios, que nos viene de la instrucción que nos da la iglesia en la formación y en la catequesis y en toda esa formación en lo que llamamos nuestra doctrina cristiana. Y entonces un cristiano debe vivir concorde, en coherencia, digamos, con la fe que profesa. Y claramente nos cuesta porque vivimos inmersos en un mundo que probablemente intentará, digamos, de alguna manera desmentir todos esos valores y principios en los que nosotros creemos, presentándonos opciones de vida diversas. Algunas hasta pueden parecer más atractivas. Pero la mirada del hombre y de la mujer creyente está puesta no en el mundo. Eso es lo que nos dice Jesús también en el Evangelio, ¿no? Nuestra mirada está puesta siempre en el más allá. Por eso San Pablo dirá, nosotros no tenemos puesta en las cosas visibles, sino en las invisibles, porque lo que se ve es perecedero, lo que no se ve es eterno. ¿Y qué es lo que no se ve? La dimensión de la vida del espíritu. El alma es una realidad que no podemos verla, pero que claramente hace parte de la vida del hombre en las aspiraciones más hondas y profundas que lo orientan al bien, a la verdad, y que lo orientan también hacia la eternidad. Porque nosotros no queremos morirnos. ¿Cuál es el ser humano que no le teme a la muerte, no? Instintiva y naturalmente tendemos a la permanencia en la existencia. Y la fe nos dice, desde que Cristo vino al mundo, padeció, murió y resucitó, la fe nos dice que, digamos, el trance de la vida terrenal culmina, pero la existencia continúa en otra dimensión espiritual que la fe llama resurrección. Y es por eso que nosotros ponemos nuestro foco y nuestra mirada en las realidades eternas, de manera tal que el mundo no nos haga perder de vista las cosas que son esenciales. Y por eso es entonces que la fe nos orientará siempre en orden a que vivamos en la coherencia de lo que creemos, para que realmente podamos ir en el fluir de la existencia, madurando en el conocimiento de Dios y madurando también en el propio conocimiento de lo más hondo y profundo que tenemos y que es nuestra alma, nuestro ser más hondo y más profundo, para poder alcanzar de esta manera una madurez espiritual, de manera que cuando llegue el momento en que tengamos que dejar este mundo, estemos preparados para abrazar la otra dimensión, que es la dimensión espiritual y la dimensión de la eternidad.
Y en el Evangelio Jesús nos da la clave fundamental. La clave fundamental que nos da Jesús en el Evangelio es la vía de escape que nos salva de la contingencia del mundo que no se puede sostener por sí mismo. El mundo y la realidad, la creación entera, no se sostiene en sí misma, se sostiene en una verdad que la trasciende y que tiene explicación solo en aquel que la creó, ¿verdad? Y entonces el fundamento de la creación, ¿cuál es? El amor, ahí está. Esa es la vía de escape. La vía de escape que nos hace superar todas nuestras inconsistencias, nuestros miedos y nuestras angustias, es saber que si vivimos en el amor, al amor iremos a terminar. Si verdaderamente la opción fundamental de una vida estuvo situada en el amor, y el amor tiene claramente, digamos, un componente muy concreto, ¿no es cierto? El modo como nos tratamos, el modo como servimos, qué sé yo, estamos honrando la memoria de tantos seres queridos que han partido. ¿Qué quedó de ellos sino el recuerdo de su amor? El recuerdo de cada gesto, de cada acto de sacrificio, de compromiso, de servicio. Los gestos de amor quedan, los actos de amor, las palabras de amor. Todo lo otro desaparece, ¿no? Se olvida muy fácilmente uno, qué sé yo, no pudieron llenar de regalos, ni nos acordamos de él. Yo no me acuerdo de algún regalo que me haya hecho mi mamá, pero grabado en mi alma está cada beso, cada abrazo, cada palabra de amor. Eso no se borra absolutamente con nada, porque eso es lo eterno, ¿ven? Por eso la vía de escape que nos resuelve en todas las preguntas que tengamos sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que nos pasa, se resuelve en el amor. Por eso es que Jesús dice: si ustedes me aman, cumplirán mi palabra. Mi palabra les pide que se amen. Mi palabra es una prueba cabal de cuánto Dios nos ama, por eso nos busca, por eso nos ha hablado, por eso se ha manifestado en la palabra. Y dice Jesús: y al que ama y cumple mi palabra, dice, yo también lo amaré. Y entonces mi Padre también lo amará. Y entonces, ¿qué sucederá? Yo y mi Padre vendremos a Él y habitaremos en Él. En síntesis, a aquel que me ama, yo y mi Padre nos manifestaremos. Iremos a Él y habitaremos en Él. ¿Y qué sucede en alguien que es habitado por Dios o tomado por Dios? Se vuelve eterno, porque Dios es eterno. Por lo cual, la clave, y con esto concluyo, de un camino de perfección que nos lleve a ahondar cada vez más en el misterio de la vida y en el misterio de la muerte, tiene que ver con el amor. Que nuestra vida, por tanto, especialmente en este tiempo, ¿no?, de aislamiento, en el que necesitamos tanto de los gestos que expresan el amor, porque estamos distanciados. Qué bueno hacernos conscientes de que cuando ojalá podamos volver a reencontrarnos, seamos generosos en el amor, generosos en los abrazos, generosos en los gestos que expresen verdaderamente fraternidad, compromiso con el otro, desde el amor, que es lo único que vale, lo único que sirve y lo único que al fin y al cabo cuenta, porque es lo único que es indestructible y que trasciende hasta la misma muerte.
Que así sea.